En la clase de hoy vamos a continuar con el tema que se refiere a la filosofía latinoamericana, estas nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana, tratando de entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía latinoamericana. Decíamos que en general la filosofía latinoamericana es una búsqueda de identidad, es un buscar la identidad propia de nuestros pueblos latinoamericanos, en general, la identidad propia. Y vamos a revisar que la identidad es un proceso histórico. Podemos plantear que la identidad latinoamericana está entendida como un proceso histórico que se construye progresivamente. Este proceso histórico está en construcción, como decíamos anteriormente. Construye progresivamente. Ahora, ¿cuál será nuestra propia identidad? ¿Cuál será la identidad que tenemos? Hemos estado incursionando en esta perspectiva, tratando de comprender si realmente hay o no una filosofía así llamada latinoamericana. Hemos tenido ideas diversas, no hemos llegado todavía a una conclusión de esta perspectiva, pero nos hemos centrado principalmente en que es una búsqueda de identidad y esta búsqueda de la identidad necesariamente conlleva un proceso histórico. ¿Dónde iniciará, creen ustedes, la propia perspectiva de una identidad latinoamericana? ¿Con qué hecho histórico creen ustedes que inicie? ¿O puede considerarse un inicio? Desde cuando comenzaron las revoluciones contra los españoles. Ya usted plantea esa perspectiva. Bueno, puede ser desde las independencias contra los españoles. Podemos hablar de una filosofía latinoamericana, pero si recordamos históricamente, las revoluciones independentistas dieron origen a gobiernos que también tenían una perspectiva solo en un grupo social, en los criollos. Así que si ese es un impulso tal vez para procesos educativos, por ejemplo en el Ecuador, Gabriel García Moreno después de la República, pero en todo este proceso y esta perspectiva, en realidad vamos a remontarnos un poco más atrás a la independencia, desde la conquista. Desde la conquista española, así mal llamada descubrimiento de América, comienza a darse un encuentro cultural entre los conquistadores y los conquistados. Pero que es importante mencionar que esta circunstancia fue conflictiva, fue asimétrica, no es que pudieron encontrarse los dos grupos humanos y dialogar de una misma forma. Aún así, la conquista española se forma como una matriz cultural que va identificando ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos primordiales? Una cierta supremacía de los conquistadores y una inferioridad del criterio de los conquistados. Y por eso es que la identidad latinoamericana se va construyendo, porque una era en la conquista española, otra era, como dijo Fernando en el punto de la independencia, otra es en la república y otra es en nuestros tiempos actuales. Entonces, este proceso histórico lo vamos a tomar como inicio en la conquista española. Y en la conquista española, en este encuentro asimétrico, en este encuentro que se da entre los conquistados y conquistadores.
esta relación permite comprender un primer encuentro entre dos perspectivas. Un hecho histórico que constituye la identidad latinoamericana es la época también, como lo manifestó Fernando, de la independencia y la formación de los estados-naciones. Por lo tanto, iniciamos con la conquista española y vamos hacia la independencia. Cronológicamente, entonces lo vamos a poner conquista, independencia y la formación de los estados-naciones. Con la independencia se rompe la matriz cultural colonial, lo cual conduce a eliminar la esclavitud. Y aquí voy a ir haciendo esta perspectiva cronológica, histórica, que nos permita comprender esta construcción de la identidad, porque como les digo, principalmente la construcción es una construcción histórica. Entonces, posteriormente, conquista, y de la conquista a la independencia, donde se elimina la esclavitud, pero sobre todo esta consideración de tener por lo menos un criterio de libertad, una libertad muy aparente. Ya saben ustedes por qué. Y aquí la incursión de la libertad. Sin embargo, con la idea de los estados-naciones que plantea la identidad nacional, que a fin de cuentas trata de invisibilizar a las poblaciones que tenían criterios diferentes, se va sesgando de cierta forma el criterio propio de lo que es una identidad individual. Entonces, después de la independencia, vamos a la conformación de estados-naciones, nación, y aquí impera principalmente la identidad nacional. Pero esta identidad nacional que homogeniza, es decir, que intenta mirar a todos iguales, invisibiliza a las poblaciones que no entran dentro de la perspectiva de la idea de nación y se produce una ruptura cultural. Es decir, ¿con qué grupos sociales se presentará esta ruptura cultural? Aquí en los estados-naciones. ¿Dónde se da el problema con el estado-nación? Ideas, ¿cuál es el principal inconveniente con un estado-nación cuando se dan los estados-naciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el inconveniente? ¿Qué grupo social se invisibiliza? ¿Qué grupo social aquí se ve desfavorecido? Puede ser el indigenismo. Muy bien. El criterio de los estados-naciones es la homogenización, es decir, que todos seamos iguales. Y quienes están fuera de este criterio son excluidos de la perspectiva perspectiva nacional. Por lo tanto, aquí ha habido una ruptura cultural. Esto principalmente por las élites que lideran la construcción de la nación, que son élites que no identifican a la diversidad. Hay acontecimientos históricos que han configurado la identidad latinoamericana como un proceso de integración regional, de cooperación,
Pero sobre todo, ¿qué proceso histórico podemos nosotros puntualizar en el Ecuador, por ejemplo, como el más relevante para hablar de la unificación, de romper esta homogenización y de llegar a un criterio más amplio? ¿Qué procesos, por ejemplo, en el Ecuador podemos nombrar como un proceso importante para visibilizar a los grupos que fueron desligados de estos procesos? ¿Cuál es el hecho histórico importante aquí de la identidad ecuatoriana que nos permitió? La independencia. No, miren, por eso lo estoy poniendo cronológicamente. Conquista española, independencia, se elimina la esclavitud, la libertad. Luego de la independencia se dan los estados-nación, pero dentro de los estados-nación, dentro de la conformación de los estados, como el estado ecuatoriano, se homogeniza. Es decir, que hay una ruptura cultural. Por lo tanto, la identidad nacional será solo de los que se apeguen a las élites. Y se mencionaba que el problema es que se separan los indígenas. ¿Qué hecho histórico permite romper esta homogenización, eliminarla y generar una incursión mucho más amplia en la perspectiva de mirar el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué proceso histórico será el que forma parte de esta visión? Podría ser cuando Tránsito Maguaña exigió que exista igual derechos para indígenas, los mismos Ya, es derechos. decir, el levantamiento indígena en el Ecuador. Los levantamientos indígenas, muy bien, dentro de esto Tránsito Amaguaña, dentro de esto Cacuango, dentro de esto todo el proceso histórico del Ecuador, años 90 y posteriores años que han ido visibilizando el problema principal. También el levantamiento indígena de las épocas anteriores, que nosotros veíamos en clases de ciudadanía. No se olviden de esto. Permite generar esta ruptura. Históricamente, por lo tanto, podríamos nosotros puntualizar que después de estos estados-naciones, hablando de la incursión, podemos decir que el levantamiento indígena de 1990, por lo menos en el Ecuador, es uno de los procesos importantes. Y todos y cada uno de estos levantamientos indígenas o la incursión, por ejemplo, también previo a este levantamiento indígena de los movimientos revolucionarios como el de Eloy Alfaro, que intentó incursionar en la perspectiva de romper la identidad nacional solo de las élites y darle la posibilidad a la mayor cantidad del pueblo a que tenga voz. ¿Sí? Aquí podemos presentar una ruptura de esta perspectiva. El ser latinoamericano hay que pensarlo en términos de diversidad cultural. Ese es el problema principal de la identidad latinoamericana, que la identidad latinoamericana está enmarcada dentro de la diversidad. Entonces aquí, para romper toda esta perspectiva que deviene de la colonia, que es el principio histórico en el cual se va presentando la propia identidad como tal, desde los argumentos filosóficos que nosotros estamos puntualizando, debemos entender que el ser latinoamericano es diverso. En síntesis, para lograr una interpretación de la identidad latinoamericana que no excluya ni oculte la diversidad cultural, es esencial hacer una lectura de los procesos históricos. Por lo tanto, la identidad latinoamericana necesariamente debe estar unida a los procesos históricos. Es decir, que para poder encontrar la filosofía como tal en América Latina, primero hay que identificar los elementos históricos que subyacen al pensamiento propio de América Latina. Y así, sobre todo, identificar la diversidad cultural en América Latina sobre todo. Esta diversidad cultural que debe ser presenciada dentro de la propia filosofía latinoamericana.
¿Dudas, preguntas, inquietudes? Se ha plasmado la identidad latinoamericana principalmente en el arte. América Latina es un gran exponente del pensamiento desde la conformación principalmente artística en cada uno de sus ámbitos. Por ejemplo, la identidad propiamente latinoamericana expresada en la literatura, los premios Nobel de literatura que ustedes pueden evidenciar aquí, cada uno de ellos ha tratado de plasmar la identidad propia de cada uno de sus territorios. Si ustedes, por ejemplo, identifican en Gabriel García Márquez y la propia especificación de sus textos, tiene la identidad propia colombiana enmarcada en su literatura. Esa es la forma de tratar de identificar. Así Pablo Neruda, así Mario Vargas Llosa en Perú y demás exponentes que nosotros podemos identificar. México, Guatemala, Chile y demás, ¿sí? Que nos permiten a nosotros ir identificando las perspectivas de la visión que es propiamente el ser latinoamericano en su conformación diversa, que se va enmarcando en la perspectiva. Ahora, ¿qué influye mucho más en el Ecuador? ¿Qué pueden identificar en esas imágenes? ¿Alguien reconoce a los artistas? Creo que son de común conocimiento. ¿Qué plasman estos artistas aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué están plasmando? La cultura indígena. Nuestra cultura. Ya, aquí justamente, bueno, la cultura indígena, pero aquí justamente cuando se planteó nuestra cultura, ¿dónde está justamente el plus que se da desde los años 90? El indigenismo. Kingman y Guayasamín, que son los grandes exponentes de este indigenismo. Pero, ¿qué pasa? Y creo yo, desde mi perspectiva, que hay que enfatizar que sobre todo América Latina es la conformación de varios elementos y varias formas de entender el mundo. ¿Qué plasma más el indigenismo? ¿Por qué razón? Por los procesos históricos. Recuerden, la construcción de la identidad es una construcción histórica en América Latina. Por lo tanto, el indigenismo ha intentado plasmar algunas de las ideas de la cosmovisión andina en América Latina, pero no somos solo eso. Y ahí es donde va incursionando la perspectiva de qué realmente es el latinoamericano como tal y cuál es su identidad. El arte latinoamericano desde inicios del siglo XX ha experimentado transformaciones radicales con base a los cambios formales, estéticos, vanguardistas europeos, pero también, sobre todo, a la perspectiva de este indigenismo. Hemos visto algunos de los representantes. Otro representante que podemos nosotros puntualizar aquí, también Camilo Egas, que evidencia también este indigenismo propio del Ecuador, propio de América Latina, que se ha ido perdiendo, que tratan de evidenciar, por ejemplo, Guayasamín, Kingman, Egas, que no somos solo lo europeo, sino también somos lo indígena y que nos falta ir puntualizando esos elementos que hemos dejado de lado. Por eso es importante el indigenismo. ¿Cuál creo yo que es el problema? El problema esencial es que nos hemos centrado solo en el indigenismo. ¿Qué pasa con la cultura afrodescendiente? ¿Qué pasa con los mestizos? Falta mucho más, se ha ido rescatando, sobre todo con lo afro se ha rescatado algo, pero falta mucho más de ir rescatando la cultura propiamente latinoamericana de la construcción propiamente social. Y vamos a ir
cerrando esta primera parte de lo que son las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana, entendiendo primeramente que la concepción de la filosofía latinoamericana es una construcción, y esta construcción es una construcción de identidad. Esta identidad latinoamericana está plasmada principalmente en sus grandes exponentes que manifiestan en el arte, en la literatura, cómo es el ser latinoamericano y el qué hacer latinoamericano. En esa construcción principalmente de los elementos cambiantes y diversos que nos da América Latina. Ahora, les he expuesto pocas obras, pero que me parece que son las más sustanciales de nuestro quehacer propiamente latinoamericano y sobre todo ecuatoriano. Algunos de los premios Nobel, ¿por qué he puesto a los premios Nobel de literatura? Porque además de ser premios Nobel, es decir, personas que han escrito bien, con toda la normativa que presenta el castellano, han podido plasmar cada uno de ellos su forma de entender el mundo desde América Latina. No es una visión, por ejemplo, estética de un libro donde yo presento lo que pasa en Europa o mi interpretación de la realidad desde allá. Es la interpretación desde el latinoamericano. Si nosotros revisamos algo de Pablo Neruda, también en su interpretación está la consideración de lo que es América Latina desde su punto de vista. Así, Gabriela Mistral presentan una visión. Es verdad que son literatos, es decir, es gente que ha tenido ciertas facilidades para acceder a esta perspectiva, pero se complementan. Podemos nosotros plantear de el quehacer propiamente mestizo, el quehacer propiamente indígena y así la conjunción de las diversas formas de entender el mundo. Vamos a completar contestando. Listen, disculpe, Sí. ¿esto se podría decir como filosofía latinoamericana? Ya, aquí justamente, y es muy buena la pregunta, porque no hemos llegado a revisar, por ejemplo, hay un filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría, que es uno de los pocos que por lo menos los europeos le reconocen como filósofo, pero en ese mismo quehacer filosófico, ya propiamente filosófico, no hemos entrado directamente. ¿Qué quiero identificar aquí? ¿Qué es la filosofía que está detrás de estas expresiones artísticas, literarias? No es propiamente filosofía lo que hace Gabriel García Márquez, ni Guayasamín, ni Neruda. Hacen poesía, hacen literatura, hacen pintura, escultura. Pero detrás de esas expresiones artísticas se encuentran elementos propios del quehacer filosófico. ¿Y cuál es? La búsqueda de identidad. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo en definitiva Guayasamín? Está buscando la identidad nuestra que tal vez se ha perdido, porque se ha invisibilizado. ¿Qué quiero decir en definitiva? No es tan sencillo en América Latina como decir, esto es filosofía, esto es otra cosa, sino que dentro de esa búsqueda se ha intentado buscar las preguntas esenciales de la filosofía en América Latina de diferentes formas. No solo por el conocimiento puro, duro de la ciencia, sino que en América Latina tenemos diferentes formas. ¿Por qué razón? Porque somos diversos en nuestra misma conformación, porque no somos solo europeos, porque no somos solo indígenas, porque no solo somos afro, porque somos una conjunción de varios elementos. Y cada una de estas culturas identifica la realidad de formas diferentes. Por lo tanto, esta primera parte de las nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana nos permiten comprender que aun cuando no hemos llegado todavía a revisar a filósofos latinoamericanos, hemos entendido que la filosofía latinoamericana es búsqueda de identidad. Si recordamos a los griegos, ¿qué querían los griegos, por ejemplo? Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Querían buscar el origen de todo, de dónde proviene todo, por qué el ser humano piensa, por qué el ser humano conoce. ¿Y qué era la filosofía?
la búsqueda de conocimiento. Entonces, traspolando esa perspectiva griega de la filosofía a América Latina, ¿qué hace el latinoamericano? También está buscando de dónde proviene, por qué existe, cuál es su propio ser, cuál es su identidad. Y esa búsqueda, tal vez en una primera instancia no ha sido del todo filosófica, pero ha sido una búsqueda correcta dentro de la propia perspectiva filosófica. ¿Sí? No sé si me explico aquí. ¿Dudas, preguntas? Podemos decir que esto es una búsqueda de identidad, una búsqueda de los preceptos filosóficos, pero no llegamos todavía a decir si esto es o no filosofía. Creo yo que esto no es filosofía. Esto es un pensamiento literario, artístico y demás, pero subyace a un pensamiento filosófico, que le falta trabajar, que le falta enfatizar en cuestiones propiamente filosóficas que ya estaremos puntualizando cuando veamos la segunda parte de las nuevas concepciones filosóficas y veamos a Salazar-Bondi, veamos a algunos de los filósofos que ya propiamente podemos decir los filósofos que han venido puntualizando elementos ya filosóficos, pero que extraen esos pensamientos filosóficos de este proceso histórico. ¿Qué dicen los pensadores latinoamericanos? Podemos hablar de filosofía latinoamericana, según ellos. Yo todavía tengo mis dudas, pero según ellos sí. Y en algo que sí concuerdo, podemos hablar de pensamiento filosófico latinoamericano siempre y cuando veamos la historia. No podemos decir, bueno, aquí comienza la filosofía y todo lo que está detrás no existe. No, el ser latinoamericano es su proceso histórico. Ese es uno de los problemas que se han presentado en general en América Latina, que nosotros queremos empezar de cero. Es decir, de hoy para adelante me voy a poner a hacer ejercicio y listo. Y voy a ser, qué sé yo, voy a ser Capitán América, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con todo el bagaje que he tenido? Me lo olvido. Y ese es uno de los problemas latinoamericanos. Queremos empezar de aquí. La historia comienza aquí. Y todo lo que está antes, ¿qué sucede? Entonces hay que regresar a ver que la identidad es una construcción histórica. Bien, vamos entonces a responder esta pregunta sencilla. ¿Cómo las expresiones artísticas develan características del pensamiento latinoamericano? ¿Cómo las expresiones artísticas, como las que ustedes pudieron ver, expresiones artísticas? Las expresiones artísticas no es solo la pintura o la escultura, es la literatura y cualquier elemento del pensamiento que se relacione con el arte. Develan, muestran, manifiestan, develan características del pensamiento latinoamericano. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero detrás hay muchas connotaciones. Es justamente un cierre de lo que nosotros hemos venido puntualizando. Con eso concluimos y comenzamos la siguiente clase con esta respuesta. ¿Alguien más dudas, preguntas, inquietudes? Listo, chicos. Nos vemos la siguiente clase.